Muy bien, continuando con la temática asignada en este video, básicamente vamos a hablar de la administración de control. Ustedes saben muy bien que está la administración consultiva, que son los órganos que tanto en Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, son los órganos de asesoramiento consultivo. Bien, que hace un organismo de tratamiento consultivo, pues asesora en materia jurídica, respectivamente, el procurador al presidente de la Nación y el asesor general de gobierno al gobernador de la provincia. Lo hace a través de una herramienta que se denomina dictámenes. Los dictámenes no son actos administrativos, son órganos de mera administración, consultivos, aconsejan, fijan un temperamento a seguir, recomiendan, estudian un tema y dan la posibilidad de fundamentar al Poder Ejecutivo una decisión final administrativa que mediante el elemento séptimo, que es procedimiento, como el acto del administrativo, queda saldada la garantía del administrado de saber que tiene una decisión fundada y que los órganos de control y de asesoramiento consultivo han intervenido de forma previa al dictado del acto. En materia de control de la gestión pública, administrativa, jurídica e integral de la Nación es la Ley 24.156, una ley del año 92. Tiene básicamente dos sistemas. Uno es a través de un organismo interno, que es la Sindicatura General de la Nación, que se maneja a nivel interno en los organismos a través de las UAI, unidades de auditoría interna. Es un control integral integrado porque hace patrimonial, económico, financiero, jurídico y de gestión. Es concomitante al acto, previo al acto y es post facto también. Claramente están los órganos de control interno. ¿Por qué? Porque funciona como entidad autárquica dentro del Poder Ejecutivo. Su titular es nombrado por el Poder Ejecutivo. Emite estas recomendaciones o dictámenes, que son obligatorios pedirlos, pero no son facultativos seguirlos. Seguidamente también tenemos, espero que se escuche bien, ¿no? ¿Verdad? Seguidamente tenemos lo que se denomina el órgano de control o sistemas de control de la 24.156, que son básicamente 5 sistemas. Los organismos controlan a través de un sistema de presupuesto, donde se prevé el cálculo de gastos y recursos y se aprueba anualmente en el mes de septiembre para el ejercicio siguiente. Este ejercicio está vencido. Luego tenemos, aparte del sistema de control a través del presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público y el sistema de contabilidad. Y el organismo externo de control externo ex post facto es el Auditor General de la Nación, con fundamento en la Ley 24.156 y también tiene fundamento en el artículo 85 de la Constitución Nacional. Uno es interno porque pertenece al Poder Ejecutivo, aunque la administración descentralizada, porque es indudablemente un ente autárquico, y el otro es externo porque funciona en la órbita del Congreso de la Nación, presidido por la oposición, con 6 senadores y 6 diputados que lo integran. Ese control es externo y es post facto, es decir, que el auditor general controla sobre la cuenta de inversión, si los gastos fueron efectuados correctamente, en tiempo y en forma, y eso es muy importante, y conforme a derecho. Ahora se habla el tema de las universidades, y escuché por allí que son entes públicos no estatales. Las universidades son públicas, estatales, son autónomas, ya explicamos, por la Constitución Nacional en cuanto a su cogobierno, y son autárquicas en lo económico y financiero. Perviven del presupuesto de la Nación y la Nación no puede desabastecer. Ocurre que, como este ejercicio vigente 2024 no tiene presupuesto, se está regulando la actividad con un presupuesto vencido y aún pasando el 100%, tiene un 250 de inflación que no está contenido. Entonces ya tenemos un panorama general de cómo funciona el sistema de control de la Nación a través de la Ley de la Administración Financiera 24.156.
Tiene un control interno y un control externo. Ese control interno es a través de las UAI, y las UAI funcionan en la órbita de cada ministro. Cada ministerio tiene un titular de las UAI que coordina su actividad con el síndico general, pero está bajo la jerarquía del propio ministro, ¿verdad? Luego, como bien dije, la ley tiene sistemas, el sistema de presupuesto, de crédito público, de tesorería y de contabilidad. Claramente, la organización de esos sistemas se hace a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, Cálculo y Recursos. No olvidemos que en el video anterior dijimos que la ejecución presupuestaria está a cargo del jefe de gabinete, que es quien debe inyectar desde la tesorería el dinero para afectar las partidas. Porque puede estar en el presupuesto, pero si la recaudación no es suficiente, seguramente no va a haber afectación de esos recursos para que el ministro tenga la disponibilidad de los mismos. Muchas veces se dice, tal organismo ha subejecutado el presupuesto porque estamos en el mes de octubre y lo ejecutó el 50%. Claro, capaz no es negligencia en la gestión, sino que no le fueron inyectando desde tesorería los fondos en la cuenta pertinente del Banco Nación para que él pueda disponer, no obstante que se haya presupuestado 600 cargos nuevos. Esto es muy importante. La ejecución del presupuesto, artículo 30 de la ley, es muy importante porque nos dice: una vez promulgada la ley de presupuesto general, el Poder Ejecutivo decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en ¿qué? En la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizada de los créditos, recursos, como les dije, y realizaciones contenidas en la ley. El dictado de este instrumento normativo implica el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos. Quizás la terminología de decretar el uso es técnicamente hubiera sido mejor poner decretar la afectación del crédito a determinada partida, ¿verdad? ¿Qué pasa con el régimen presupuestario de las empresas del Estado y empresas del sector público? ¿Qué dice el 46 al respecto? Los directores o máxima autoridad ejecutivos de la empresa o sociedad del Estado aprobarán el proyecto de presupuesto anual de la gestión y lo remiten a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30 de septiembre. Los proyectos de presupuesto deberán expresar la política general y los lineamientos específicos y la materia presupuestaria establezca en cada órgano. De manera tal que no quedan las empresas del Estado fuera de ese control. Sí, también hay una comisión bicameral del Congreso que controla las empresas de servicio público, pero son sociedades anónimas, ¿verdad? No están bajo el régimen de empresas del Estado de la 13653. Claramente, en el sistema de crédito público, que es la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado, lo define como crédito público a la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para entender casos de evidente necesidad nacional, reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos. Puede surgir de distintas herramientas, indudablemente puede surgir de emisión y colocación de títulos, la LELIQ era una de las maneras, letras del Tesoro, contratación de préstamos a entidades financieras, locales o extranjeras, la adquisición de obras o servicios cuyo pago total o parcial se estipula realizar en el transcurso de más de un ejercicio. Es decir, cuando afectás recursos para el 2024, pero la obra también compromete ejercicios futuros, tenés que fundamentar el crédito público donde van a salir los recursos, si es con emisión monetaria o con un préstamo del Banco Mundial. También cuando el Estado avala a una empresa privada o a una empresa pública, también es una operación que tiene que estar controlada.
Y la renegociación de las deudas también está controlada por la 2456, ¿verdad? Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora sí, como bien les dije, vamos a ir al título pertinente del sistema de control por sindicatura general, ¿verdad? En materia, entonces, dijimos que el síndico general hace el control interno. Utiliza la palabra jurisdicción, es una terminología muy contable, pero ustedes tienen que decir dependencias u organismos. Jurisdicción, no confundir con la capacidad de regir determinada materia, la jurisdicción nacional o federal. Es una terminología que vale aclararla, ¿verdad? Pero la SIGEN se ocupa tanto de la administración central como descentralizada. Las universidades son descentralizadas y están bajo el control de la SIGEN. Y obviamente el patrimonio propio va a estar dado por los bienes que queden afectados a esa entidad. En cada entidad dije que hay una unidad de auditoría interna. Esa unidad de auditoría interna depende del Poder Ejecutivo y coordina con el síndico, con la política de control para que sea uniforme en todas las dependencias, ¿verdad? Ahora, la autoridad superior de la unidad, del organismo, del ministerio, es responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que incluye instrumentos de control previo, concomitante y posterior en el plan de organización de una gestión. ¿Me entienden? Vamos ahora sí al organismo de la Auditoría General de la Nación. El control externo está regulado en los artículos 116 de la LAF, ¿verdad? Y es materia de la competencia del control externo, como bien dije, que es un órgano que funciona en la órbita del Congreso, externo y ex facto, el control externo y posterior de la gestión presupuestaria, económico, financiera, patrimonial, legal y de gestión. ¿Qué significa el control de gestión? Si es eficaz y es eficiente, si cumple con los objetivos y lo hace afectando la menor cantidad de recursos en la menor cantidad de tiempo. Eso es ser eficaz y ser eficiente. Y si se cumple con los objetivos, porque puede estar 4 años y no haber hecho nada y todo fue legal, pero no cumpliste con los objetivos de bajar la mortalidad infantil en la Secretaría o en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Un dato importante, que el control por auditoría de esta entidad que funciona en el Congreso de la Nación puede extender su control. Las sombras y todo esto tiene que ver porque no hay luz, que quede claro que este video es in extremis, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes. Puede extenderse a las entidades públicas no estatales. Recuerdan bien que yo expliqué cuáles son: colegios profesionales, obras sociales u otra figura jurídica que no pertenece a los cuadros del Estado, pero cumple prerrogativas de poder público. De ahí, con autorización, en ese caso, puede la auditoría controlar. La Auditoría General, bueno, como bien dije al principio, está a cargo de 7 miembros designados cada uno como auditor general, los que deberán ser argentinos con título de abogado aprobado o ciencias económicas, y duran 8 años en sus mandatos. Bien, hay 3 de la Cámara de Diputados y 3 de la Cámara de Senadores. Y por último, vamos a hablar de las responsabilidades. Al no existir el Tribunal de Cuentas de la Nación, porque quedó disuelto, las responsabilidades son 2. Penal, si se comete un delito, y civil, si aparte se hizo daño a tercero. Pero queda también la responsabilidad disciplinaria, el sumario administrativo que le puede iniciar la jurisdicción
pero no queda la responsabilidad patrimonial que sí queda en la provincia de Buenos Aires a través del Tribunal de Cuentas. Y por eso es importante en los órganos de control de la provincia de Buenos Aires dedicarnos y elogiar ese sistema que tiene la provincia, que es distinto al de Nación, que es más propio de un control de auditoría del año 92, como les dije al principio, ¿verdad? Bien, para hablar de los órganos de control de la provincia de Buenos Aires, vamos a ingresar y a tomar la Constitución de la provincia, ¿verdad? Ya nomás, en la Constitución de la provincia tiene rango constitucional de los organismos de control para la responsabilidad, control de la responsabilidad del gobernador y sus ministros, y también los municipios, el fiscal de Estado, el contador, el tesorero y el Tribunal de Cuentas. Y el asesor general de gobierno es creado por ley, tiene rango de ministro, pero no es ministro. Comencemos, si quieren, por el asesor general de gobierno. Obviamente es el máximo organismo asesor del Poder Ejecutivo, dictamina en materia jurídica y también de gestión, y a título de colaboración también asiste a los 124 municipios. Tiene un asesor de gobierno que tiene rango de ministro, tiene un asesor ejecutivo que tiene estabilidad y tiene 5 o 6 secretarías letradas, eso depende de la estructura orgánica de la ley 13737. Pues bien, claro que es el máximo asesor del Poder Ejecutivo y ejecuta el presupuesto, como bien acabamos de explicar, y ejecuta, aparte del presupuesto de gastos, dictamina el asesor general de gobierno. La ejecución presupuestaria claramente está a cargo del jefe de gabinete y del gobernador de la provincia, pero el asesor general de gobierno dictamina en cuanto a la ejecución presupuestaria. Ejemplo, en una licitación emite dictámenes previos al proceso licitatorio, inclusive a todo el procedimiento segmentado de selección del contratista. Va a haber un dictamen que recomiende o no dictar el acto de adjudicación para la empresa A, B o C. Esa recomendación, como dije, es obligatoria requerirla, pero no es vinculante seguirla. Y así lo dice el artículo 57 de la ley 7647, respecto de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Siguiendo con los órganos de control de la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar, por ejemplo, del Contador General de la provincia, otro organismo que está en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, me rectifico. Muy bien. El contador y subcontador, dice el 156, el tesorero y subtesorero serán nombrados en la forma descrita por el artículo 82 y durarán 4 años en su mandato. ¿Qué función fundamental tiene el contador por la ley orgánica? Muchas modificaciones tuvo la 8827, hay que leerlas, ¿verdad? Tiene una función que es llevar y habilitar los gastos públicos, llevar la contabilidad, chequear la existencia de partidas y afectar el nomenclador de gastos. El presupuesto se divide en un nomenclador donde se clasifica la partida, la subpartida, la sección para cada dependencia, y luego entonces se le da vista previa, no solo al asesor general de gobierno, sino al contador general de la provincia. Se le da vista previa para que intervenga y afecte el gasto comprometido de cálculos y recursos con una afectación específica. Pero tiene una atribución especial en el artículo 8 de la ley orgánica, el contador, y es formular observación de todo acto administrativo que importe violación de las disposiciones o vigencias de la ley, es decir, la violación de la ley de contabilidad de la provincia. ¿Qué significa cuando
el contador observa el gasto, priva de eficacia, no de validez. Seguramente va a pedir un nuevo informe o dictamen al asesor general de gobierno y, no obstante eso, el gobernador puede decretar una medida de insistencia y dejar de lado o refutar esa observación. ¿Qué hace el contador? No se queda de brazos cruzados, informa al Tribunal de Cuentas y va seguramente a informar a la legislatura para el eventual juicio político si esto estuviere mal formulado. Por último, tenemos un organismo constitucional importante del 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El Tribunal de Cuentas de la Provincia claramente está presidido por un abogado y 4 vocales contadores. Tienen estabilidad, no como el caso del contador y del tesorero, que tienen fin en su mandato, y el asesor general de gobierno también finaliza con el mandato del gobernador. En cambio, los miembros del Tribunal de Cuentas ejercen funciones jurisdiccionales de la administración. Es un tribunal desconcentrado en la administración pública, especializado, y tiene el control de la cuenta de inversión de gastos y formular el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad. Son 2 juicios administrativos. La revisión de esos juicios a través del caso Pizzagalli, la revisión judicial o el control judicial suficiente está a cargo de la Cámara Contencioso Administrativa. ¿Qué pasaba en el caso Pizzagalli? En el caso Pizzagalli, como el Tribunal de Cuentas es la espada de Damocles de los municipios, Pizzagalli es un fallo del año 86. A la sazón intendente de un municipio vecino a La Plata no tuvo la mejor idea que asegurar su gestión con un seguro de caución. Bien, eso hizo que el Tribunal de Cuentas haga un cargo deudor, porque la póliza, en vez de ser solventada de su propio patrimonio, la carga a la cuenta de gastos y recursos del municipio. Y hay un manual, el REFAM, que están nomenclados los gastos de los municipios. Los municipios no pueden ni tener déficit negativo, no pueden endeudarse y aparte no pueden inventar gastos que no estén nomenclados. Entonces sale el cargo deudor y en ese momento el control judicial suficiente de la hacienda pública, el control judicial suficiente de los actos administrativos, de los órganos de control, lo ejercía la Suprema Corte de la provincia. Claro que, como la competencia de la Suprema Corte de la provincia es originaria y exclusiva y está discernida por el artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, no puede una ley infraconstitucional agregarle más competencias. Razón por la cual la Suprema Corte dijo: yo no voy a revisar sentencias de organismos que son administrativos. Por mucho tiempo esas sentencias administrativas no tenían control judicial y fíjense que un juicio de cuenta y responsabilidad al funcionario de carácter patrimonial implica un juicio ejecutivo sobre sus bienes y tiene que tener un control judicial suficiente según Fernández Arias Bolilla 1. El nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires permite que la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo haga el control judicial suficiente de las sentencias del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y por último vamos a hablar así brevemente del señor fiscal de Estado. Digo señor fiscal de Estado porque lo que tiene rango constitucional es el fiscal de Estado, no la Fiscalía de Estado. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Claramente el organismo es el que le da sustento, y no cabe duda que así lo es, artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Habrá un fiscal de Estado inamovible, otro entonces organismo que tiene un titular que goza de estabilidad y permanencia en el cargo.
Esto hace a la mayor independencia, tanto del Tribunal de Cuentas como del fiscal. De allí que los órganos de control en la provincia de Buenos Aires funcionan de consumo y están todos agrupados en una entidad que se llama APOC. El fiscal de Estado es inamovible, encargado de defender el patrimonio del fisco. Si ustedes recuerdan la evolución del derecho administrativo, ya en las postrimerías del modelo de Estado policía, en la decadencia de la monarquía, ya el monarca había dividido la parte que era de alguna manera no controlable judicialmente, que son los actos de imperio, no eran controlables, pero sí permitían los actos de gestión bajo la teoría del fisco. Dice, bueno, el que va al juicio no va a ser el monarca, sino el que va a juicio es el fisco como una entidad aparte. Y será parte legítima el fiscal de Estado, es parte legítima el fiscal de Estado en todo juicio que se haga contra el Estado. Al gobernador en juicio lo representa el fiscal, salvo cuando es el propio fiscal que promueve la acción contenciosa administrativa contra el gobernador, que puede hacerlo, en cuyo caso es el fiscal de Estado el que es el asesor general de gobierno el que va a defender la demanda que plantea el fiscal. Es esta clásica acción de lesividad que no está expresamente legislada, pero está implícita en el artículo 9 del Código Contencioso Administrativo, cuando plantea la posibilidad que el fiscal sea parte actora. Que el fiscal sea parte actora es para demandar al propio Estado, porque el Estado, por ejemplo, hizo una contratación contra Leguen, y entonces lo puede demandar. Y va a ser el asesor general de gobierno quien lo defienda. Y el segundo supuesto es cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma, es el asesor general de gobierno quien defiende la legalidad de esa norma provincial, porque si él la promulgó es porque le pidió dictamen al propio asesor general de gobierno. Ahora entonces es el asesor quien defiende. Bueno, no quiero hacer videos que superen in extenso mucho tiempo, quiero ser muy puntual, porque sé que luego hay dificultad para ser escuchado. En este caso no tenemos luz, así que estoy con datos grabando y subiéndolos. Gracias y que tengan una buena jornada.